Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, desde San Pablo, Ramiro Cayano Blanco, y desde Rosario, Osvaldo Di Princio y Daniela Burrini. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Ramiro. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con una noticia buena, con un adentro. Y tiene que ver con la justicia de Argentina, ¿no es verdad, Daniela? Sí, Ramiro. Bueno, es una noticia que está tomada en todos los medios. Tiene que ver con la sentencia que se dictó por el travesticidio de Diana Amancay Zacayán. Sí, el segundo nombre no me salía. Diana Amancay Zacayán. Diana Amancay Zacayán. El tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género y aplicó el artículo 80, inciso 11 y 4. Es importante porque es el primer caso que se hace justicia por una travesti. El juicio empezó el 12 de marzo y quedó probado que Diana Zacayán fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de octubre de 2015 en el departamento del barrio porteño de Flores. Su cuerpo tenía más de 20 cortes. 2 días después, y según el perito Roberto Cohen, que realizó su autopsia, fue asesinada con ferocidad. Las primeras personas que estuvieron dicen que fue como una película de terror. Después que la asesinaron, la taparon con un colchón. Ella tenía 39 años. Había sobrevivido 4 años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina. ¿Saben de cuánto es el promedio, chicos? ¿Tienen idea? 35. Sí, 35 años. Y después, acá en Argentina, cuando se pidió la jubilación, ¿recuerdan que salieron a oponerse? Sí, me acuerdo. Sí, recuerdo. Uh-huh. Durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de derechos para el colectivo, de los más violentados y criminalizados. Fue una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género, la creadora del cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires, integrante del programa de diversidad sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina y líder del movimiento antidiscriminatorio de Liberación. ¿Quién es el condenado? Tiene 25 años, se llama Gabriel David Marino, y lo acusaron de homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía en concurso ideal por robo. Los investigadores creen que hubo una segunda persona que participó del asesinato de Diana, pero aún no ha sido identificada. Ese tramo sigue en etapa de instrucción y continúa siendo una incógnita. Bueno, no sé si lo condenan a prisión perpetua, o sea que se va a quedar guardadito por lo menos 35 años. ¿Qué les parece? No, me parece muy bien. Yo me acuerdo cuando ocurrió este hecho que de alguna manera los medios hegemónicos lo habían ninguneado, pero dentro de lo que se dice los activistas sociales, y fue bastante sentido, ¿no? Porque
bueno, primero porque es un travesticidio y segundo por la calidad de lucha y de reivindicación que tenía esta mujer y por la historia que tenía, ¿no? Entonces yo recuerdo que fue bastante comentado, pero no salió en todos los medios. Sí, que lo importante de este juicio dice que a lo largo de las audiencias se escuchó las voces de travestis y trans que dejaron constancia no solo de la pérdida que significó el asesinato de Diana, sino también de la violencia estructural con la que conviven a diario. Y esto ha sido, dice, posible a partir del trabajo realizado por la querella, las fiscalías y la Comisión de Justicia por Diana Zacayán. Es un fallo, digamos, histórico. Daniela, vos que tenés más experiencia, que estudias más estos temas, ¿hay algún antecedente que se haya agravado la pena a través de que sea un travesticidio? Es la primera, es histórica, es la primera vez. Nunca hubo. No, dice que así. Lo que por eso está muy conmovida todo el colectivo de alguna manera, porque que se pudo visibilizar en gran parte de la sociedad y conmover a muchas de los actores políticas, sociales y judiciales que participaron en este proceso. Esperan, dice, que el Poder Judicial esté a la altura de la historia, bueno, y dictando un fallo ejemplificador, que lo estuvo, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, a veces la justicia nos da estas sorpresas. Sí, la verdad que sí, por suerte es una buena noticia para conmemorar, ¿no? Sí. Seguimos entonces, vamos con una noticia que ya habíamos comentado. En verdad esta es una consecuencia de una noticia anterior, o sea, podemos llamarla un refresh. Y tiene que ver con las consecuencias de la prohibición que la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde está detenido el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el no permitirle al enviado del Papa, a Juan Grabois, que le llevara un texto escrito por el propio Papa y un rosario bendecido por el Papa, y que hablase con Lula, y que nosotros habíamos insinuado que podía deberse esto un poco también a una interna dentro de la iglesia. Inclusive, como dijo Juan Grabois, uno de los motivos por el cual la máxima autoridad, que él no sabía identificar cuál era porque no se dio a conocer, pero que se lo presentaron como la máxima autoridad de este instituto, digamos, de ejecución penal, le había dicho que le había hecho un cuestionamiento religioso, porque Juan Grabois no era un clérigo. Y como él mismo dice, bueno, me extraña que me hayan vedado la entrada por motivos religiosos. O sea, esta persona se ve que estaba bastante bien instruida, ¿no? Bastante bien instruida y bastante mal instruida. Bien instruida porque tenía un argumento religioso, lo cual no es normal. Y bastante mal instruida porque el argumento era falso, ¿no? Porque, como él dice, todas las personas que han sido bautizadas son misionarios. Entonces no existe eso de que si está consagrado o no está consagrado. Bueno, entonces de ahí él más o menos sospechó bastante de los argumentos religiosos de esta persona. Y nosotros habíamos insinuado que podía deberse a una interna con la derecha de la iglesia, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Y que inclusive vos lo habías preguntado, lo habías cuestionado, Osvaldo, ¿no? Sí, sí, preguntabas que la opinión de la Iglesia Católica en Brasil sobre y vos decías que no, que está muy dividida y bueno, aclaraste un poco que está muy dividida, que hay un sector más, diríamos, de centro-izquierda y otro sector de derecha, ¿no? Y que no había una unidad, como por ahí acá se ve un poco más en la Argentina, me parece que acá está un poco más clara que la curia es de derecha, diríamos. Bueno, y acá los sectores de derecha, que son los que mantienen una publicación llamada Vaticano News, fueron los que de alguna manera metieron la cuchara, porque sacaron un post en su sitio de internet diciendo que Juan Grabois era un ex secretario del Vaticano, ex asesor del Vaticano. Y después lo corrigieron y dijeron que no, que había ido a título personal. Y después lo corrigieron y dijeron que no, que Juan Grabois era consejero del Papa y del Vaticano y que había ido enviado por el Papa, o sea que era lo que se dice un nuncio oficioso, ¿no? No era oficial, era oficioso. Eso significó que
que ese post le diera lugar a todos los sectores de la derecha brasilera y a los medios de comunicación que responden a estos sectores a desmentir las palabras de los blogs progresistas, que son los que salieron a denunciar este hecho, y a decir que era mentira y que se trataba de una fake news. Inclusive la agencia Lupa, que es una agencia relacionada aquí con algunos grupos editoriales de derecha, principalmente la Folha de São Paulo, y que es la que ha sido contratada por el Facebook para decir que es una fake news y que no lo es, salió a decir que bueno, que todos estos blogs de izquierda eran mentirosos, ¿no? Y bueno, y después se demostró que no, que era todo verdad y que nuevamente había sido un intento de la derecha del Vaticano de restarle importancia a las acciones políticas del Papa Francisco, que no es la primera vez que pasa. Ya pasó cuando el Papa Francisco llamó por teléfono a la mamá de la concejal Marielle Franco de Ríos, ¿se acuerdan que fue asesinada brutalmente, no? Que es una defensora de los derechos humanos, es una feminista. Y el Papa llamó por teléfono a la familia. Y esta agencia dijo que no hubo tal llamado. Y después corrigió, porque lo hubo, diciendo que había sido a título personal. O sea que, como dice una cosa de ciencia ficción, ¿no? Las paredes del Vaticano escuchan, pero a veces también hablan y susurran algunos secretos, ¿no? Entonces era solo para refrescar un poco lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? ¿Y qué les parece si nosotros hacemos una pequeña pausa y escuchamos alguna canción y después seguimos? ¿Qué les parece? Dale. Vamos. Vamos a escuchar entonces una canción llamada El imbécil de León Gieco. ¿Vamos? Dale. Vamos. Que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patri, Juan de Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. Sos de los que miran el retrovisor y cierran todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto.
No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tienen. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que ver a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Siguiendo entonces ahora con las noticias positivas, vamos a hablar de una dentro de aquí de Brasil. Y tiene que ver con el Superior Tribunal Federal, la Corte Suprema acá de Brasil, que falló la semana pasada contra las declaraciones coercitivas, contra estas indagatorias forzadas, con que te lleven por la fuerza a declarar, como las que habían utilizado contra Lula el día 4 de marzo del 2016 y que nosotros la tratamos específicamente en el programa número 4, que lo pueden encontrar en nuestra página si quieren recordar cómo fueron las circunstancias. Ramiro, ¿cómo es que te llevan? A ver, contame. Te llevan. Viene la policía a tu casa, golpean la puerta y te dice vamos a declarar. Y puede ser tanto en sede judicial como en sede policial. Si yo le digo no voy, por la fuerza. 2 sopapos y adentro. Y bueno, acá como se dice en Brasil, bajo vara. Bajo vara. Una cosa medieval. ¿Viste? Acá nosotros le decimos manu militari, sería. Sí, manu militari, exactamente, por la fuerza. Y para declarar, y como habíamos dicho en su momento, declaración indagatoria no es más entendida como una medida para que el proceso obtenga pruebas, y sí como la oportunidad que tiene el imputado de defenderse de una acusación. Acá no se sabe de qué se lo acusa, no hay presencia del abogado, no hubo ninguna citación previa. Es una medida altamente violatoria de las garantías constitucionales. Según dijeron algunos ministros del Superior Tribunal Federal, una de las garantías es contra la libertad de ir y venir. Además, como ya habían planteado otros juristas, no deja de ser una medida restrictiva de la libertad, aunque sea por algunas horas. A Lula lo tuvieron en el aeropuerto de Congonhas porque no lo pudieron subir al avión porque la gente hizo una mini revolución en el aeropuerto, que se lo querían llevar a Curitiba a tomar la declaración por el juez Moro. Pero bueno, se armó tal revuelo en el aeropuerto que para que la cosa no pasara a mayores, decidieron tomarle la declaración en el aeropuerto, cuando la Policía Federal tiene una sede de 5 pisos propio para eso, ¿no? Y sin abogado defensor, sin nada. Bueno, el abogado defensor después llegó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado inclusive de las preguntas? No tenían ni ton ni son, lo tuvieron 2 horas preguntándole si le gustaba el vino, si recibía muchos cuadros, sí. Un montón de generalidades realmente.
No, porque un tema importante, el defensor, porque eso es lo que le da cierta legalidad, diríamos, a la declaración indagatoria. Si no tenés la posibilidad de tener asistencia letrada, lo que vos declares no puede usarse. Y es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo. Es muy interesante porque nosotros no podemos dejar de pensar que estas declaraciones coercitivas, estas indagatorias por la fuerza, era, digamos, el método preferido de la Operación Lavallato. La Operación Lavallato las utilizó en 227 oportunidades, o sea, más o menos unas 4 por semana de promedio. Todas declaraciones coercitivas, no eran indagatorias, diríamos, comunes, sino que eran todas declaraciones coercitivas, donde los llevaban a declarar y los hacían declarar sin asistencia. Y sin citación previa. A veces, por ejemplo, en el caso de Lula, que comenzó a las 7 de la mañana, que irrumpieron en su departamento, le sacaron foto a la intimidad, cosa que supuestamente el juez Moro había prohibido, pero le sacaron foto a la intimidad porque estaba en pijama, la esposa estaba en camisón, entraron en la casa, se vieron la foto de la cama donde él dormía, entraron por la fuerza a las 7 de la mañana. Pequeño detalle, los medios de comunicación ya estaban de turno antes que la policía, ¿no? Y recién se hace efectiva a las 11 de la mañana por todo el revuelo que se armó en el aeropuerto. Entonces hasta que se efectiviza, hasta que empieza, digamos, pudieron llegar los abogados y todo lo demás, pero en las otras oportunidades normalmente no se hace y a veces los abogados no están. Y qué interesante ahora, porque a pesar de ser, digamos, una de las instituciones preferidas de la Operación Lavallato y del juez Moro, justamente la semana pasada el juez Moro estaba investigando, que tampoco le correspondía, estaba investigando algunas denuncias de corrupción contra Beto Rilla. Beto Rilla es el gobernador de Paraná, que es del PSDB, del partido de Fernando Henrique Cardoso. Estaba investigando algunos casos de coimas que recibió de las empresas de peaje. Y él no era competente, pero como algunas de las personas también estaban en la operación Lavallato con temas de la Petrobras, se hizo una especie de conexión personal, ¿saben? Pero ahora dijo que dejaba todo eso la semana pasada porque tenía mucho trabajo. En realidad, el TRF4, que es la Cámara de Segunda Instancia, le dijo que no correspondía hacer conexión subjetiva, que las conexiones en materia penal son objetivas. Si no se refiere al mismo hecho, no hay por qué hacer conexión. Bueno, pero él agarró y usó el argumento de Osvaldo, o sea, aquí fue totalmente garantista y dijo cómo la declaración por la cual se estaba acusando al gobernador había sido tomada sin la presencia de abogado y sin que le leyeran los derechos, no era válida. Él, que ha tomado casi todas las declaraciones, manu militario, bajo vara, como le quieran decir, con declaraciones coercitivas, 227, violando casi todos los derechos de los imputados, como todos los juristas le vienen señalando, cuando es un aliado político, se convierte en un terrible legalista y anula la declaración para salvarlo. Está bueno eso, ¿no? Había una frase que para los amigos todos, para los enemigos, ¿cuál era la justicia? Ni justicia. ¿De quién era? ¿Del general? Sí, pero el general decía, para mis amigos todo y para los enemigos, ni justicia. Ni justicia. Ni justicia era. Que se te haya terminado con esta arbitrariedad práctica. Es una cosa, sí, una práctica arbitraria, y como dijo otro ministro del Supremo Tribunal Federal, si uno tiene derecho a no declarar contra sí mismo, ¿por qué lo llevan a la fuerza? Acá hay un conflicto entre estas dos instituciones, y esto está en la Constitución Nacional, o sea, que inclusive estaba en el Código Procesal Penal, que no podía llevarse a declarar por la fuerza a una persona si antes no se la había intimado. Ni hacía falta que fuéramos a la Constitución. Con cumplir el Código de Procedimientos Penales ya estaba bien. De todas maneras, me supongo que, por lo que vos decías, fueron más de 200 declaraciones coercitivas, o sea que esta decisión de la Corte pondría casi al Lavallato en knockout, porque si me imagino que todas las pruebas que se habrán conseguido habrá sido a través de estas declaraciones coercitivas sin asegurarle las garantías constitucionales a los que estaban citados o imputados, porque en realidad no estaban citados, los sacaban directamente. Debe complicar bastante el adelante llevar este proceso. Lo primero que hay que dejar en claro es esto, que un poco se rompe el aura del juez todopoderoso, el juez Superman, que puede todo. Entonces,
colocando un poco el principio de la legalidad por encima del accionar de los jueces. Eso por un lado. Y después, lo otro que estás diciendo de las formas de la prueba, en realidad habría que dejar bien claro que una de las principales fuentes de prueba de la operación Lavallato son las tales delaciones premiadas, o sea, estas declaraciones después por las cuales una persona que ha cometido un delito, digamos, delata a otro y después se exime de la prisión. Cuando no hay hechos reales que corroboren esa tesis. La operación Lavallato abusa de las prisiones preventivas para forzarlos a que declaren contra otras personas y después esa es la única prueba que toman. Así pasó con Lula, por ejemplo, y así pasó con muchos otros imputados. Entonces es como muchos dicen, gente, un sistema parece de la Inquisición medieval, solo que en lugar de usar el potro y las otras y estirar a las personas, acá estamos usando herramientas más modernas, digamos, ¿no? Te escuchaba hablar y un poco hacer el reconto que fuimos haciendo en muchos programas sobre este procedimiento del Lavallato y todas las demás cuestiones, y me vino a la cabeza recordar lo que hacía McCarthy en la época del macartismo, ¿no? Que la mayoría de las pruebas se obtenían a través de declaraciones que forzaban y de que se le perdonaba la pena a aquel que denunciaba a otro, ¿no? Salvando las distancias, cuánta similitud entre un procedimiento y otro. Lo que pasa es que aquel fue olvidado por el tiempo y la historia, o sea, fue criticado por todo, y esto parece que se está promoviendo este tipo de procedimiento como que el que plantea el juez Moro. Mira, no podías haber puesto un mejor ejemplo, Osvaldo, porque esta institución de la delación premiada en realidad viene del derecho americano, y sabemos que en el derecho americano hay una base fundamental que es un poco el trasfondo filosófico de todo esto, y que es la reverencia que ellos le tienen a la verdad. Uno no puede mentir, y no puede mentir en un proceso. Claro. Acá en nuestro sistema, donde la prueba la tiene que aportar el Estado, uno puede no hablar y puede mentir, y el imputado no tiene problemas por la mentira. El testigo sí, claro, ¿no? Sí. Tiene el perjurio, pero el imputado puede mentir tranquilamente porque es parte de su defensa. Son sistemas diferentes. Nadie puede estar obligado a hacer declarar contra sí mismo, por lo cual, si vos no declarás, no te pueden decir nada, porque no te pueden obligar a que declares contra vos mismo, ¿no? O sea, no te pueden obligar ni te pueden decir que vos te incrimines, entonces vos podés mentir tranquilamente. Sí, forma parte del derecho de la defensa, que el Estado tiene los medios para probar si realmente la acusación que se te realiza o la imputación que se te realiza se corresponde con la realidad, pero no tiene que ser que vos seas parte de tu propia imputación. Y es lo que pasa un poco con los que hacen las delaciones premiadas, ¿no? Porque el que hace la delación premiada es un imputado. Lo están acusando de algo. Entonces, ¿por qué no mentir? Lo que pasa es que, bueno, para que la delación premiada tenga valor, tiene que darse algunos requisitos. Bueno, que después se pueda corroborar con otros datos, algunos documentos, alguna prueba indiciaria, alguna otra cosa, que es lo que no viene ocurriendo y es lo que los jueces no les exigen a estas personas que hacen las declaraciones, y en base a esas declaraciones, solo con esas declaraciones, condenan. Como pasó, por ejemplo, con el caso más paradigmático, ¿no? Fue el caso de Lula, ¿no? Sí, dos cosas: condenan y eximen de pena a una persona que a través de imputar a otra injustamente o justamente, no se sabe, porque no hay más pruebas, con eso basta para condenar a uno y para eximir de pena a otro. Es verdad, Osvaldo, a tal punto es eso que ahora, por ejemplo, algunos órganos del Estado están bastante cabreros con el juez Moro, porque el juez Moro ha blindado a esas personas que han hecho esas declaraciones, y los otros organismos del Estado, llámese DGI, por ejemplo, Tribunal de Cuentas, no pueden ir contra esos imputados porque el juez Moro no les comparte las pruebas. Porque él dice que ahí usa una figura del derecho comparado, dice que en Estados Unidos las personas que hacen estas delaciones premiadas no pueden ser perseguidas dos veces por el mismo hecho o por otras instancias del Estado. Bueno, gente, vamos a hacer otra pausa musical, ¿qué les parece? Dale. Vamos a escuchar algo de música en inglés, Osvaldo, ¿qué te parece? Dale, pon algo en inglés. Vamos a escuchar a Gogol Bordello y un tema que habla de los inmigrantes, que se llama Inmigrada. Vamos. Dale.
emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. We come and rougher, we come and rougher. We come and rougher every time. Hey, 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 hey. We come and rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Hey, 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 we're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, we're coming rougher every time. All those who made it and quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them it's Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Hey, 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 we're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, we're coming rougher every time. Frozen eyes, sweaty back, my family's living on the railroad track. All my life I eat back and back, like a man I got through earnest black. I gotta pay representation to be accepted in the nation. When after the efforts of a hero, welcome start again from zero. It's a book of true stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We're coming rougher every time. Rougher every time. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, 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 hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, we're coming rougher every time. Bueno, pero capaz que ese niño te pega o te molesta porque gusta de vos. Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Pues le pegas a mamá para decirle que la quieres? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, siguiendo entonces ahora con nuestro programa, vamos a tocar un tema que ya lo habíamos adelantado un poco en el encuentro anterior, la semana pasada, y que tiene que ver también con la lucha de las mujeres y con una semana muy, pero muy protagónica del colectivo femenino, y que, Daniela, vos habías de alguna manera planteado que cuando se realizó la marcha del Ni Una Menos se había producido alguna especie como de interna porque se había metido un poco el tema del aborto y que algún sector del Ni Una Menos no estaba muy de acuerdo con ese tema, ¿no es verdad, Daniela? Sí, yo lo tengo muy cerca porque
viste que un poquito hago el programa de radio Corriendo por tu vida con Hugo Capacio, que es el papá de Diana Capacio, y están en una agrupación que se llama Atravesados por el Femicidio. El 3 de junio, que surge Ni Una Menos, es el aniversario del asesinato, del femicidio de Kiara Páez. Hubieron dos mujeres que están en contra, la mamá de Ángeles Rawson y la mamá de Kiara Páez, están en contra del aborto. Entonces, ellas salieron en todos los medios, le dieron mucha prensa, en decir que, que eran las mamás de estas dos víctimas y que estaban en contra, como deslegitimando el planteo que hacía el movimiento Ni Una Menos en relación a que decían sin ley de aborto no hay ni una menos, y en contra del Fondo Monetario Internacional. Lo tomaron todos los medios de alguna manera hegemónicos que están, digamos, batiendo bombos para que la ley no salga, como si estas dos mamás representaran el sentimiento de todo el movimiento de mujeres. Entonces, hay una cuestión de alguna manera individual versus colectivo, en el sentido de que los familiares se sintieron de alguna manera desplazados a un segundo término, porque en el día 3 de junio, acá en Rosario, no estaban las fotos de sus hijas encabezando la marcha, y sí estaba la bandera por el aborto. Entonces, los familiares dicen, el Ni Una Menos no tiene nada que ver con el aborto. Los familiares directos. Entonces hay una cuestión ahí de apropiación de consignas, de rechazo, que siempre se generan los movimientos, ¿no? Lo individual frente a lo colectivo. Pero lo colectivo me parece que se manifestó fuertemente cuando las calles de Buenos Aires, cercanas al Congreso, se tiñeron nuevamente de verde entre las madrugadas del día 13 para el día 14, cuando se estaba sesionando en el Congreso, ¿no es verdad, Daniela? Sin duda, lo que yo le decía al papá de Diana Capacio, a Hugo, es que a mí me parece que hay que hacer una lectura diferente ahora del movimiento. Yo le decía, no es que se esté restando, se están sumando consignas a la consigna de vivas nos queremos, en el sentido de que se amplía, no es que se pone de algún costado, que la violencia más extrema es la violencia física, es la muerte, pero la violencia económica hacia las mujeres, y cuando el plan de ajuste del Fondo Monetario, la más pobre de las pobres somos las mujeres, está estudiado eso. Entonces no es que es una consigna que no esté atravesada por el planteo, ¿viste? Eso fue lo que pasó. Con relación a una cosa que me preguntabas, Daniela, si se planteaba el tema del aborto acá en Brasil, y que yo te acordás que te había comentado que era un tema un poco tabú. Sí. Bueno, te digo que después de la jornada de protagonismo de las mujeres en Buenos Aires, en Argentina en realidad, ¿no? Pero se centró en Buenos Aires, ¿no? Porque el Congreso está en Buenos Aires. El Congreso está en Buenos Aires, sí. Claro, sí. Ha cambiado totalmente eso, ¿eh? Hay un interés muy, pero muy grande por el tema. Inclusive han aparecido algunas publicaciones en Facebook y algunos carteles diciendo, bueno, si la Argentina se puede, en Brasil también tiene que poderse. Y el tema ha cobrado una dimensión muy, pero muy grande entre los sectores feministas acá de Brasil. Ha despertado. Ay, ojalá. Al principio estaba medio como que expectantes a ver qué iba a pasar en Argentina. Porque tenemos que decir, ahora ya entrando un poco en el tema, que cuando comenzó a tratarse el tema, la perspectiva de que se diera la media sanción, de que se aprobara en diputados, era bastante pobre. Estaban en mayoría los que querían mantener el sistema de penalización del aborto actual, y creo que había 5 o 6 votos abajo, ¿no? Que después se fueron a lo largo de la jornada, una jornada de debates de 24 horas casi, fueron cambiando, y ahí se consiguió la mayoría de 129 a 123, ¿no es verdad, Daniela? Es así, ¿no? Sí. Ustedes leerán, digamos, por qué el gobernador de La Pampa ordenó que votaran a favor. ¿A ustedes qué les parece? Qué bueno, porque aclaremos que los 3 votos decisivos, digamos, que los que se dieron vuelta, digamos, fueron los 3 diputados de La Pampa,
que estaban a favor del no, digamos, del no al aborto o no a la despenalización del aborto, y que después, ya entrada la madrugada, si no me equivoco, a eso de las 5:30 de la mañana, se dieron vuelta y consiguieron que modificase el score del tablero, ¿no? Por alguna orden del gobernador de La Pampa, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el motivo de lo que hizo el gobernador de La Pampa? Algunos hablan de llamados que le hicieron. O sea, yo creo que con mucha inteligencia leyó, digamos, dónde estaba, digamos, el clamor y qué le podía llegar a pasar si votaba en contra con esa gente que después le iba a rendir cuentas. Porque la cuestión es, en ese momento pueden votar de acuerdo a su propio criterio, pero después van a tener que rendirle cuenta a la ciudadanía y esa gente me parece que no va a lograr después tener adhesión y votos. Parece que se cuidaron un poquito la banca, ¿no? Sí, Daniela, tenés toda la razón, y yo pongo, por ejemplo, y a veces por una cuestión también, digamos, hasta de pensar para quién están legislando, ¿no? Pienso específicamente en este momento en el diputado Ignacio de Mendiguren, que como todo el mundo sabe es un hombre de la iglesia, una persona muy pero muy muy católica, y él votó a favor de la despenalización del aborto por dos motivos: un poco influenciado por su propia familia, como él mismo ha dicho, y otro poco porque en el debate ha quedado muy claro para mucha gente que una cosa son las convicciones personales y religiosas y otra cosa es que están legislando para la comunidad, ¿no? Entonces, por eso me parece que las 150.000 mujeres que pasaron una noche fría, pero muy fría, como pocas en Buenos Aires, digamos, haciendo la vigilia, haciéndole el aguante, ha sido muy, pero muy poderoso, ha sido una cosa muy potente, un mensaje muy potente a los legisladores. No sé, esa es una impresión que yo tengo desde acá de Brasil, no sé qué les parece a ustedes. Sí, yo creo que la presencia es indudable, ¿no es cierto? Pero también creo que también han sabido leer las redes sociales, porque, o sea, esas 150.000 representan a muchísimas, a las mujeres del interior que no pudieron viajar, a las mujeres que no tenían con quién dejar los hijos y no podían estar, a las mujeres que están enfermas, o sea, eso es una punta de un iceberg, los 150.000. No, pues eso, pero es una imagen de todas maneras, ¿no? 150.000 personas, cuando aparte se contraponía con los que estaban en contra, que no pudieron reunir. No, y aparte, léelo desde otro lugar. Esas personas no tenían aparatos, cada cual fue como pudo. Se tuvo que bancar el viaje, la estadía, digamos, lo que podías estar ahí, o sea, nada, tenías que estar, digamos, si tenías laburo, faltaste al laburo, pediste el día, o sea, no había un aparato ahí. Pero de todas maneras también se veía, dice, que había muchas mujeres que iban y que se iban y venían otras, o sea, fue un montón, o sea, en realidad el número de gente fue mayor porque no estuvieron siempre las mismas, dice que iban, como fue muchas horas, se iban renovando, diríamos, las mujeres en el reclamo. Pero es fuerte que la comparación con los que iban con el pañuelo celeste, la bandera celeste, no me acuerdo cómo era. Sí, con el pañuelo celeste, sí, con el pañuelo celeste. Sí. O sea, era mucho, el contraste era grande, eso también, yo creo que alguno debe haberlo movido a tomar la decisión en el momento de levantar la mano, de votar. Y en el sentido de lo que dice Daniela, una encuesta reveló que el 50% del público que vota Macri estaba a favor de la despenalización. O sea, es una cuestión transversal. Claro que sí, porque el movimiento feminista es transversal. Eso es algo que tiene el feminismo. El discurso que lo cerró una diputada que se emocionó cuando habló y fue realmente emocionante escucharla. Esa misma mujer fue la que en el Ministerio de Desarrollo Social le bajó un montón de jubilaciones a los discapacitados, es la misma. Y acá se abraza con Victoria Donda y no sé con quién, porque realmente han trabajado juntas, pero en otras materias están muy lejos.
este debate ha logrado diluir de alguna manera diferencias políticas en otro sentido, porque trabajaban de alguna manera gente del PRO con gente de la izquierda y con gente, digamos, peronismo, y cómo logra torcer, digamos, la opinión personal de la expresidenta, que ahora salió todo el bloque del Frente para la Victoria del PJ, que van a votar a favor en Senado. Porque hay que decir que falta la segunda parte, ¿no? La otra batalla. Sí, pero hay estudios que ya hay publicados y que solamente le faltan 2 votos. Que parece que está bastante, digamos, avanzada la cosa. Hasta donde yo sabía, creo que había 21 votos en contra, 24 a favor y creo que 26 a favor y 23 indecisos, ¿no? Pero nuevamente estamos con el tema de los indecisos, que a veces no son tan indecisos y están negociando cosas, y sabemos que a veces no son tan indecisos, ¿no? Sí, a veces los senadores son un poco más permeables a las presiones del gobierno que los diputados, ¿no? Bueno, y nosotros tuvimos acá en la provincia de Santa Fe a Contigiani. Sí, que tuvo un voto extraño para mí, pero yo le escuché posiciones desde el punto de vista económico que eran muy progresistas y que estaban totalmente enfrentadas, diametralmente enfrentadas, diríamos, al gobierno nacional, y ahora tomó esta decisión que realmente yo no le encuentro mucha explicación, no sé vos, Daniela. Bueno, yo el que no le encuentro explicación es el voto de Gioja. Yo no le tampoco entendí muy bien por qué votó por el no, porque él es casado, tiene familia, tiene 4 hijos, por eso vota por el no. O sea, no, la verdad que me pareció también bastante surreal ese voto. Pero creo que no fueron los únicos, creo que hubo más votos raros, ¿no, gente? Vayamos a leer, vamos a tomarlo con un poco de humor. Dale, vamos. Porque únicamente se puede digerir de esta manera. ¿Saben quién es la diputada que dijo que las perras no abortan? No, ¿quién es? La diputada se llama Estela Regidorla, es una diputada radical correntina que se define como protectora de animales, y el argumento que utilizó es que hasta las peores fieras quieren a sus crías. Entonces hace una argumentación y dice, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías, la criaríamos como fuera. Continuó la diputada, que explicó que cuando una perra queda preñada, enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Bueno, esto, además de ser una barbaridad, porque comparar a una mujer con una perra, con un animal o con cualquier mamífero es una burrada, una barbaridad. Además, desde el punto de vista de la verdad de las cosas, ella que se dice que es tan defensora de los animales, debería saber que esto no es verdad. Que muchas veces la madre, lo que se llama la viabilidad, matan a sus propias crías cuando no pueden alimentarlas a todas, ¿no? Inclusive hasta se comen a veces a la propia cría para poder tener fuerza y alimentar a los otros cachorritos, ¿no? Y además salimos a buscarle a quién regalar los perritos. Gente, una de las primeras cosas que se hacen es castrar a las perras para que no tengan hijos. ¿De dónde sacan este tipo de cosas? ¿Que vamos a salir a castrar mujeres ahora para no abortar? Esto es me parece una cosa tan fuera de lógica, hasta dentro de su propia lógica, digo, ¿no? De supuestamente defensora de los animales, ¿no? Bueno, ¿quieren que sigamos con la segunda? Dale. El segundo. Sigue con la temática zoológica y sumó su rechazo al aborto legal usando de ejemplo a los marsupiales. Los marsupiales terminan su desarrollo fuera del seno de la hembra. Se arrastran y maman durante meses en la bolsa hasta que terminan el desarrollo. Si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de su madre, ¿sería tan fácil tirarlos a la basura como pretenden en el recinto? Apoyemos la vida, las dos, no una sola. Les dejo a ustedes a Mazot porque me resulta muy violento leerlo. Se los dejo a ustedes, chicos. Bueno, Mazot en realidad, antes de decir cuál es su postura, tenemos que decir que era el que andaba cabildeando y prometiendo el oro y el moro a todas las personas que votaran a favor del no. Inclusive prometía viajes y un montón de cosas, ¿no? Eso es lo primero que me gustaría decir. También me gustaría decir que Mazot es de la familia dueña de la nueva provincia.
diarios de derecha si las hay, que es el diario de Bahía Blanca, ¿no? Sí. El diario de Bahía Blanca que está, Se no puede olvidemos leer. claro, que Bahía Blanca está cerca de la base militar, de la base de naval de Punta Alta. Punta Alta, forman una misma, y siempre tuvo una tradición de derecha y muy pro proceso o pro golpes militares, la familia Mazo. Inclusive están implicados en 3 casos de desaparecidos, que eran 3 delegados de tipógrafos. ¿Sí? De la imprenta. Uh-huh. No, realmente, o sea, en este caso yo me sorprendí cuando decía lo que opinaba Contigiani. Con Mazó no me sorprende lo más mínimo. Léelo vos también, Ramiro, a ver qué es lo que dijo, porque realmente lo de Mazó es indefendible bajo ningún punto de vista. A ver. Claro, porque lo primero que lo increpa directamente a Cabandier, que es hijo de desaparecidos, y le dice, vos estás hoy donde estás parado porque no nos animamos a tanto, como diciendo, a pesar de que matamos a tu... Dijo, claro, no nos animaba tanto y él se puso en el colectivo de la última dictadura, él mismo. Terrible. Sí. Porque dijo, nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan, ni en democracia ni de otra manera, como diciendo, a tu madre la matamos, pero no la hicimos abortar, por eso estás acá. Por eso ahí viene, vos estás hoy, Juan, por causa de eso, ¿no? Donde estás parado, ¿no? Realmente creo que es escalofriante eso lo que dijo este hombre. Pobre el tipo que se lo dijeron. No, y para mí le cabe apología del delito. Para mí esto es un delito. Sí, lo que pasa es que está protegido por los fueros. Sí, bueno, pero me parece que sería muy interesante plantearlo, ¿no? Pero vos sabés que yo no sé si realmente los protegen en Alemania los fueros o no, pero en Alemania es delito hablar del nazismo, en defensa del nazismo, o sea, no es, diríamos, un delito que debe abarcar también a los que sean diputados o senadores o que tengan un cargo público, pero porque esto no puede pasar ni aunque tenga fueros. Sí, concuerdo. Terrible. Y también el que sigue también es terrible. A ver, vamos a leer eso, a ver qué dijo Orellana. Sí, el diputado justicialista también eligió la línea de argumentación para justificar su voto negativo. Muchos que tienen pañuelos verdes hablaron de la ESMA, pero si las mujeres que parieron allí hubieran abortado, varios diputados que están acá no estarían, dijo. Claro, también haciendo referencia a la Donda. A lo mismo, ¿no? Sí, a lo mismo. Sí, a la Donda o a mismo Cabandier, ¿no? Y algún otro más que hay de ese sector. No, eso me parece que ha sido lo más escalofriante que hubo y para mí... Eso ha sido sádico para mí. Sí. Y ha demostrado un poco un odio de clase impresionante. Y creo que también hay algo de manotazo de ahogado, creían que lo tenían muy fácil y que no iba a salir, y cuando se dieron cuenta que la ley estaba encaminada, creo que perdieron un poco la cabeza, porque estas cosas no la pueden haber tenido en el discurso, deben haber improvisado, nunca, o sea, tampoco en ese momento nos animamos a tanto, dice Mazó, hablando de la dictadura. O sea, no lo puede haber tenido escrito porque no puede decir eso. Evidentemente creo que era un momento que estaban superados por la situación. Como dicen los chicos, me salió de adentro. Claro, no pudieron parar, estaban... Yo diría que mostraron el hacha. Sí, no, tal cual. Bueno, y los otros me parece que son, al lado de estos otros dos, son anodinos, ¿no? Uno que proponía... Sí, hasta el de Olmedo. Sí, el de Olmedo, Son muy graciosos. Sí, que decía que para evitar el tráfico de órganos de los fetos, él iba a pedir la creación de un cementerio para fetos, ¿no? Eso me parece que es propio de Olmedo, ¿no? Que a veces, yo no sé, sinceramente, no, me parece que... El tráfico de órganos... Es una mujer, Ivana Bianchi, del bloque Unidad Justicialista. Hay evidencia suficiente para afirmar que en otros países se paga hasta $100 por feto para extraerle los órganos. Existen videos en donde una doctora de esa empresa dice: somos muy buenos para conseguir el pulmón, el corazón, el cerebro o el hígado, porque no aplastamos esas partes, presionamos por arriba y por abajo para sacar esas partes íntegras. Explicó la diputada sobre su investigación en YouTube. Ocurre en el Reino Unido. También hay tráfico de cerebros de fetos en Francia. Por eso me pregunto, ¿cuál va a ser el destino de estos fetos? ¿Van a ir en bolsas?
van a ir a investigación, van a ser comercializados. Bueno, yo creo que esta mujer fue la misma escuela de política de la Patricia Bullrich cuando hablaba de la película rusa en el cual a través de una piolita llevaban a cometer suicidio a las personas, y que eso es lo que había pasado con Nisman, ¿viste? Yo creo que fue la misma escuela política que les enseñan este tipo de hilaciones, ¿no? O sea, lo vi en el YouTube, la otra vi una película rusa. Grandes fuentes de conocimiento esa, ¿no, gente? Sí, la verdad que... Científica sobre todo. Y bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo. Este tema posiblemente hagamos alguna referencia más adelante cuando se trate en senadores, pero me parece que ha sido muy ilustrativo para todos los que nos escuchan, principalmente en muchos otros países donde la lucha está recién comenzando. Pero yo no podía dejar de pensar en el argumento de la vicepresidenta, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, que va a tratar el tema, Gabriela Michetti, que dijo que en realidad no había que permitir el aborto porque en los países europeos que se permitía tenían baja tasa de natalidad y eso les generaban problemas económicos. Vamos a ver, nuevamente el vientre de la mujer está al servicio de la economía, como ocurría con la esclavitud, como ocurría con la acumulación primaria del capital, donde las mujeres eran obligadas a parir para tener una masa, una masa operaria para las fábricas. Ahora también volvemos a lo mismo. La maternidad tiene que ser una cuestión de la economía, del Estado. Bueno, a mí me parece uno de los argumentos más horribles que he escuchado en los últimos tiempos, gente. Me parece que, mira, a eso se contrapone otro argumento que es bueno que lo traigamos a colación, que lo tienen muchas mujeres que están en contra, y es un argumento que ellas dicen que el aborto, en este caso, castiga a las mujeres pobres, porque entonces como sos pobre no podés traer hijos al mundo. Ese argumento se lo escuché a una amiga que lo dijo realmente con sentimiento, no lo dijo con ninguna especulación. Y entonces, de alguna manera, también plantea un control de natalidad, en el sentido de que, bueno, controlamos la natalidad, y cómo la controlamos, se sabe que los mayores índices de nacimiento se dan en las familias pobres, está estudiado. Y entonces, desde el Estado, de alguna manera hay un diseño de alguna manera, algunos hacían asociaciones con el Fondo Monetario, ahorramos gastos, no vamos a pagar tanta asignación universal por hijo, menos gasto social, menos gasto, bueno, algunos planteaban eso. Es el argumento de algunos, no digo nada más. Yo me parece que de la Michetti no se puede esperar más que una visión económica sobre una situación, no tiene más otro aspecto que le pueda interesar, ¿no? Sea de mujeres o de quien sea, no creo que tenga más, siempre se centra sobre lo mismo en su lógica. Y otra cuestión que también escuché, que no está en la ley ni en el proyecto, pero que la escuché y con mucho odio y mucha carga de bronca hacia las mujeres, es, bueno, ¿y ahora cuántos abortos se puede hacer una mujer? ¿4, 5? ¿Cuántos se van a ir a hacer? Como si el aborto fuera una cuenta con una cuenta. Sí, o fuera una práctica que de alguna manera es graciosa, ¿viste? Pero la ven como una columna de un debe y haber, ¿no? Además, Daniela, una cosa es interesantísima. Primero, que la ley no obliga a abortar a nadie. La ley no, y tampoco habla de cuántas veces te lo podés hacer o no. No se mete en tu vida privada. Pero además la ley habla también de una acción preventiva también, ¿no es verdad, Daniela? La cuestión de la educación sexual. Sí, no, hay gente que de alguna manera es la misma que te dice para qué abrieron las piernas. Que eso está muy instalado en nuestra sociedad, a pesar de que podamos llegar a tener una ley, que ojalá que la tengamos, pero es lo que decíamos al principio, la batalla es invisible. Bueno, gente, dejamos por aquí entonces. Nos encontramos en la próxima semana. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, que ahora tiene nuevo sitio de internet, que es radiorca.net, y también por la radio Las Voces del Muro, cuyo sitio también es
lasvocesdelmuro.net. Nos pueden escuchar por iVoox y por iTunes y por Radio Cut. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y también visitarnos nuestra propia página, que es www.cafemercosur.com. Gente, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.